A ver, ovnis en nuestros cielos, ¿qué son realmente? ¿Visitantes de otras galaxias? ¿O quizá algo totalmente distinto? Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría, una que es de verdad fascinante, porque conecta estos avistamientos con profecías muy antiguas y una supuesta guerra espiritual. Ojo, aquí no se trata de decir no existen, para nada. Se trata de reinterpretarlo todo, de verlo desde un ángulo completamente diferente. Y todo esto, claro, basándonos en el material que vamos a desglosar. Ok, para poder entender esta idea, que es bastante compleja la verdad, vamos a seguir como una hoja de ruta, 5 pasos clave. Vamos a empezar con una paradoja teológica, algo que como que no cuadra. De ahí nos vamos a meter a explorar un universo que no se ve, un universo invisible. Y al final vamos a ver cómo todo esto, siempre según la fuente, termina en lo que sería un engaño a escala global. Así que vamos por partes. Bueno, el punto de partida de todo este argumento es un dilema. Un problema que, según esta perspectiva, la teología, digamos, tradicional, simplemente no puede resolver. Y la pregunta es esta: ¿qué pasaría con la fe cristiana si de repente encontráramos vida inteligente, vida biológica, en otro planeta? Y es que esta es la pregunta que, según esta teoría, lo pone todo de cabeza. Pensemos un segundo. Si la humanidad necesitó un salvador por el pecado original de Adán, ¿eso significa que los extraterrestres también pecaron? Y si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo funciona la salvación para ellos? A ver, aquí es donde se empiezan a ver los obstáculos teológicos. La lógica que se presenta es más o menos así. El pecado en los humanos se hereda, ¿no? Viene de Adán y Eva. Pero claro, eso no aplicaría para unos seres de otro planeta. Entonces, aquí viene el problema. ¿Acaso necesitarían su propia crucifixión en su propio mundo? Se argumenta que la Biblia es muy clara en esto. El plan de redención es uno solo, es único y está centrado aquí, en la Tierra. Por lo tanto, si seguimos esta línea de pensamiento, la conclusión es que la vida biológica en otros planetas es, teológicamente hablando, imposible. Ok, entonces, si el universo no está lleno de vida biológica como la nuestra, ¿significa que está vacío? Bueno, la respuesta que se propone es un rotundo no. Y aquí está la clave de todo. Según esta visión, el enfoque está mal. No se trata de buscar vida biológica, sino de entender la vida no biológica, que según se afirma, ya existe y está por todas partes. Lo que esta teoría propone es que hemos mal interpretado la palabra extraterrestre, que no se refiere a seres de carne y hueso, a marcianitos verdes, sino a entidades espirituales. Se afirma que el universo en realidad está llenísimo, densamente poblado por toda una jerarquía de seres, ángeles, querubines, serafines. Y aquí, ojo, llegamos a un punto que es crítico, uno que de verdad impulsa todo el resto del argumento. Se hace una diferencia fundamental entre dos grupos. Por un lado, los ángeles que se mantuvieron leales, que conservan sus cuerpos espirituales. Y por el otro, los ángeles caídos. Se dice que estos demonios, al rebelarse, perdieron sus cuerpos originales, y ahora, como espíritus sin cuerpo, buscan desesperadamente casas físicas, así las llaman, ya sea cuerpos humanos o de animales, para poder manifestarse e interactuar con nuestro mundo. Muy bien, hasta aquí tenemos un universo lleno de seres espirituales, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿cómo se conecta todo eso con los objetos físicos, con las naves metálicas, con las luces que pilotos y un montón de testigos dicen ver en nuestros cielos? Esto es súper importante. Este argumento no dice que los ovnis no existen o que son un invento. Todo lo contrario, los valida. Toma como base los testimonios creíbles de pilotos, de astronautas, de militares. Acepta que el fenómeno es 100% real. Lo que argumenta es que su identidad, lo que creemos que son, ha sido completamente malinterpretada. Y aquí está la afirmación central, el corazón de toda esta teoría. Para quienes sostienen esta visión, los ovnis no son objetos voladores no identificados, para nada. Son, de hecho, las manifestaciones físicas de los ángeles caídos, ¿sí? Los mismos que, según la Biblia, se rebelaron contra Dios. Pero, claro, la pregunta lógica es, ¿cómo puede un ser que es puro espíritu crear un objeto físico, algo que se ve en un radar? Bueno, el mecanismo que se propone es algo llamado materialización de la energía. La idea es que estos seres, al ser energía pura, tienen la capacidad como de manipular la materia a nivel cuántico. Pueden darle la forma que quieran, una nave, luces en el cielo, lo que sea, y luego simplemente la desmaterializan a voluntad. Aparecen y desaparecen.
Y fíjense, se argumenta que este fenómeno no es algo nuevo, no es de los años 50 para acá. Esta línea de tiempo lo pinta como parte de un plan que lleva milenios. Se dice que comienza en la antigüedad, con estos ángeles caídos dándole a la humanidad conocimiento cósmico prohibido. Luego da un salto a la era moderna, con un aumento pero drástico de avistamientos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo parece culminar, o al menos acelerarse, en 1948, con la fundación del Estado de Israel, un evento que aquí se ve como el disparo de salida de la cuenta regresiva profética final. Ok, ya vimos el qué son y el cómo lo hacen. Pero ahora llegamos a la pregunta del millón, el ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Según esta teoría, todo el fenómeno ovni no es el evento principal, no, es solo la preparación, el montaje del escenario para el acto final, un engaño masivo. Y para entender de qué va ese engaño, primero hay que entender el evento que supuestamente se quiere encubrir. Se le conoce como el arrebatamiento o el rapto. Es un concepto de algunas teologías cristianas que habla de un momento en el futuro en el que millones de creyentes de un segundo a otro van a desaparecer de la faz de la tierra. A ver, tratemos de imaginar el caos. De un momento a otro, millones de personas en todo el mundo simplemente se desvanecen. ¡Puf! Aviones sin pilotos cayendo, autos sin conductores chocando. Un evento así, de esa escala tan inexplicable, necesitaría una explicación oficial, pero ya, al instante, para evitar que el mundo entero colapse en pánico. Se necesitaría una coartada, una historia ya lista para contar. Y esa es, según esta teoría, la verdadera razón de ser del fenómeno ovni. Se postula que es la coartada perfecta. El plan es que, cuando ocurra el arrebatamiento, la explicación oficial ya esté sembrada en la mente de todos, gracias a décadas de películas, series y noticias, y la explicación será: los extraterrestres vinieron y se los llevaron. Una abducción alienígena masiva. El engaño perfecto. Pero, ¿cómo se logra implementar un engaño de esa magnitud a nivel mundial? Aquí es donde la teoría conecta esta guerra espiritual con estructuras de poder y tecnologías muy, pero muy reales y actuales. Lejos de ser algo caótico o al azar, se presenta como una operación militar perfectamente organizada. Esta jerarquía, que se basa en el libro de Efesios, describe una cadena de mando espiritual. Tienes principados que se dice influyen en naciones y regiones enteras. Debajo de ellos, potestades. Luego gobernadores que operan sobre los sistemas del mundo, la economía, la política y al final las huestes espirituales, que serían como los soldados rasos. La idea es que lo que vemos aquí en la Tierra es solo el reflejo de esta guerra invisible. Y aquí es donde, según esta visión, los medios de comunicación y hasta los gobiernos juegan un papel clave. Se argumenta que toda esta cobertura que vemos últimamente, las audiencias en el Congreso sobre ovnis, los videos desclasificados, nada de eso es casualidad. Es una estrategia para normalizar la idea. Al exponernos una y otra vez al concepto de extraterrestres, se está preparando el terreno para que, cuando llegue el momento, la gran mentira parezca una verdad totalmente plausible. Incluso se llega a mencionar una teoría de la conspiración muy específica, el llamado Proyecto Blue Beam, como el posible brazo tecnológico de todo esto. El supuesto plan tendría 3 pasos. Primero, desestabilizar todas las religiones con descubrimientos arqueológicos falsos. Segundo, un espectáculo de luces global usando hologramas para proyectar naves o figuras divinas gigantescas en el cielo de todo el planeta. Y el paso final, usar ondas de baja frecuencia para supuestamente comunicarse directamente con el cerebro de las personas, implantando pensamientos y haciendo que todo se sienta aterradoramente real. Así que, al final del día, toda esta perspectiva se puede resumir en una sola idea central. El fenómeno ovni no se trata de descubrir vida nueva, se trata de una distracción. Es, por así decirlo, la máscara que oculta una realidad mucho más antigua y desde este punto de vista mucho más siniestra. Sería el acto final de una guerra que no empezó ayer, sino hace milenios. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es bastante inquietante para la época en la que vivimos. Si la tecnología, sea humana o no, llega a ser tan poderosa como para crear ilusiones perfectas, hologramas que se ven y se sienten reales, y que apelan a nuestros miedos y esperanzas más profundos, ¿cómo vamos a poder distinguir entre un engaño y la realidad? ¿Cómo sabremos si lo que vemos es un salvador o un engañador? ¿En qué se basará nuestra realidad entonces?